abortes tu milagro. Decile al que tenés al lado, no abortes tu milagro. No abortes tu milagro. Acompáñame en la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versos 1 al 14. Bendigo al Señor porque antes de saber leer y escribir yo conocía esta historia, por lo menos intelectualmente, desde muy pequeño. Quizás como muchos de los niños que están pasando en este momento allí, la historia de Eliseo y Naamán forma parte de nuestro inventario intelectual, pero en esta hora vamos a permitirle al Espíritu de Dios que sea el que a través de una palabra medianamente conocida pueda activar en nosotros revelación para que no cometamos el error de abortar los milagros que Dios tiene preparados para nosotros. Yo soy de los que creo que todavía estamos en tiempos de milagros. Yo soy de los que creo que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Yo soy de los que creo que a medida que se aproxima el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hechos que nunca se vieron se van a ver aquí en la tierra. Milagros operativos, milagros de sanidad, milagros financieros, milagros ministeriales, porque la mano de Dios no quiere acortarse. Dice la Escritura, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía, a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando llegues a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta allí entonces la escritura del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 14. Es honesto pensar, querido hermano y amigo, que Dios no necesita ningún tipo de límite para hacer un milagro. Nos preguntamos: ¿qué es un milagro? Y aunque hay muchas definiciones teológicas, estadísticas y otros tipos de definiciones más, vemos un milagro como una irrupción divina, como el cumplimiento de leyes que no son racionales, que no son normales, que desafían a la física, a la lógica y al entendimiento humano. Toda la Escritura está llena de hechos de Dios
que el hombre considera milagros. ¿Por qué los considera milagros? Porque no pueden ser practicados y hechos por la acción directa del hombre. Ahora, cuando estamos hablando de milagros, decimos, bueno, si los milagros son esas cosas, el hombre no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, yo quiero demostrarte por la Escritura, por la palabra de Dios, que consciente o inconscientemente, más de una vez, hemos hecho abortar los milagros que Dios tiene preparados para su pueblo por no tener en cuenta algunas cosas que revelan las Escrituras. Yo te pido en esta noche, y más si estás necesitando un milagro, y creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, algún nivel de milagro necesitamos, que pongamos mucha atención, porque muchas de las cosas que ocurrió hace casi 3000 años atrás con este general llamado Naamán pueden ocurrir con tu vida. La primera de ellas es que puedes abortar tu milagro cuando te direccionas mal. Puedes abortar tu milagro cuando te direccionas mal. El general Naamán vivía, en la casa del general Naamán, vivía una muchacha israelita que había sido cautiva por unas bandas que de Siria habían hecho una, podríamos decir, una expansión colonialista, para hacer en un término bien moderno y que todos entienden, y habían tomado cautivos a algunos, entre los cuales estaba esta muchacha. Esta muchacha había ido a parar a la casa del general Naamán, y cuando esta muchacha percibió y vio lo que estaba ocurriendo con la salud de su señor llamado Naamán, le dice a su señora, o sea, teóricamente a la esposa, que en Israel había un profeta que podía sanar a su marido. Eso fue lo que la chica le dijo a la mujer. La mujer, cuando recibió esta información, se lo comenta a su esposo. Como cualquier mujer medianamente normal, lo primero que hace es comentárselo a su esposo. Mirá, querido, hay una chica acá de estas judías que seguramente trajeron hace un tiempito atrás y que me dice que vos podés ser sanado por un profeta que hay en Israel. Pero en un momento de la cadena de comunicaciones, algo se rompió. Y cuando Naamán fue a su rey, el rey de Siria, quizás se olvidó de algo de la información. Tal es así que el rey de Siria no entiende esto de que había un profeta en Israel, sino que le coloca en la carta al rey de Israel que sane a su siervo Naamán. Por supuesto que cuando la carta le llega al rey de Siria, el rey de Siria se desesperó. ¿Por qué? Porque en su mentalidad política comprendió o entendió que era una excusa que tenía el rey de Siria para hacer algo malo contra Israel, y como señal de descontento se rasgan las vestiduras. Ahora, qué interesante, hermano, hermana, qué interesante, querido amigo, qué interesante, querido joven, que más de una vez, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, una palabra direccional de Dios, una palabra que puede ser direccional en la operación de un milagro, en el camino se producen ruidos en la comunicación. Y empezamos, en vez de ir a buscar al Dios del milagro, empezamos a buscar a la gente del milagro, empezamos a buscar al predicador del milagro, empezamos a buscar el ministerio del milagro, empezamos a buscar el programa de televisión del milagro, y en algunos casos empezamos a buscar a las autoridades políticas del lugar donde se tiene que producir el milagro. Esto fue lo que pasó. En un momento determinado, la comunicación se rompió. En un momento determinado, alguien dejó de prestar atención a lo que había sido las sencillas palabras de una sencilla muchacha. La muchacha nunca habló del rey de Siria. La muchacha nunca habló del gobierno de Siria. La muchacha nunca habló del gobierno de Israel. Tal es así que el mismo rey de Israel, cuando ve la nota, ni siquiera piensa en Eliseo el profeta, sino que asumió él una responsabilidad que nadie le había dado. Querido, querida, más de una vez hiciste abortar a milagros. ¿Sabes por qué? Porque te direccionaste mal. Quizás con una excusa, podríamos llegar a decir operativa. Bueno, necesitaba esto, y sin darte cuenta sucumbís a la tentación de buscar el milagrero, de buscar el agente del milagro, de buscar el ministerio del milagro, de buscar el país del milagro, o de buscar de alguna manera a alguien que puede materializar el milagro. En ningún momento
esto fue lo que le dijo a la muchacha. Y dicho sea de paso, lo que más me asombra a mí de esta muchacha, ¿saben cuál es? Su corazón limpio delante de la presencia del Señor. Porque si vos, querida hermana, o querido hermano, estuvieras en la situación que estaba esta muchacha, yo no sé si tenías mucho ánimo de que el que te estaba explotando, del que te estaba subyugando, del que te estaba condenando, sea sano. Es más, si esta chica hubiera sido como muchos evangélicos, hubiera dicho, por algo está leproso. Sin embargo, la actitud fue diferente. La actitud fue entender que en Israel había alguien en conexión con Dios que podía hacer algo, no para que Él la sanara, sino para que Dios la sanara por intermedio de Él. Pero no te confundas, no te confundas. Es bueno que tomes la dirección correcta. Es bueno que en este tiempo de tanta confusión estés bien direccionado, porque si no estás bien direccionado, es muy probable que hagas abortar lo que Dios tiene preparado para tu vida. La palabra de Dios es muy clara diciendo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no dice clama al intermediario. El Señor no dice clama a alguien que te puede dar una mano. El Señor no dice clama a un gestor espiritual. Lamentablemente, por falta de dirección espiritual, muchos pierden su milagro. Y ese es el tiempo donde el Señor quiere que te direcciones bien. En segundo lugar, puedes abortar tu milagro cuando te equivocas de expectativas y procedimientos. A mí me llama poderosamente la atención cómo Nehemías había construido en su mente una operación. Había trabajado en su interior, había hecho una operación. Los versículos 11 y 12 dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Otras traducciones dicen, yo pensaba que. Otras traducciones dicen, yo creía que. Y él se imagina el cuadro de cómo tenía que operar el milagro. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar. ¿Por qué? Porque él hizo una imaginación de la operatividad de acuerdo a lo que era su corazón. Este era un general de lo que estaban acostumbrados a que le hagan muchas reverencias, a que lo atiendan muy bien, a que lo honren muy bien. Si tenés ganas, sacá en cuenta cuánto del tesoro del Ministerio de Defensa de Siria le dieron a Naamán para que vaya con ese dinero a tratar de, entre comillas, comprar el milagro. Estaba acostumbrado a la reverencia, estaba acostumbrado a la honra, estaba acostumbrado y esa costumbre hizo que su cabeza dijera, tiene que obrar así, tiene que salir y puesto en pie, va a tocar con su mano donde esté mi enfermedad y de esa manera se iba a producir el milagro. Eliseo ni sale de su casa. Eliseo, cuando ve todo el circo que estaba montado alrededor de Naamán, yo me imagino, no lo dice la Biblia, que por una ventanita se empezó a reír y empezó a decir, ¿qué circo es todo esto? Qué orgulloso que es este Naamán, qué soberbio que es su corazón, qué mala costumbre tiene de creer que todos van a operar con el mismo paradigma del poder político, del poder militar y de todas esas cosas. Entonces el Señor coloca un método. Seguramente oyó la voz de Dios, no creo que haya obrado de una manera inapropiada. Y ni siquiera lo atiende personalmente, le manda un criado, un profeta le manda un criado para decirle al comandante en jefe del ejército sirio, anda a lavarte 7 veces al inmundo el río Jordán. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Naamán tenía razón, Yo no sé si el canal Maldonado es más transparente que el Jordán. El Jordán no era un río lindo, no era un río para sacarse fotos, no era un río para decir qué agua la del río Jordán. Yo no creo que ninguno de ustedes cambie el Jordán por las playas de Brasil.
Ahora, esa era la mentalidad que tenía precisamente Naamán. Naamán era de aquellos que generaban en su corazón expectativas humanas. Y ese es el problema, porque se abortan muchos milagros. Tu expectativa. Y vos no entendés que fue el Señor el que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ni mi manera de obrar tu manera de obrar. Gracias a Dios. Pero ¿cuánta gente se hace expectativas? ¿Cuánta gente llega a la vida con expectativas y genera expectativas que nadie le dijo? Dios no se había revelado en Naamán para decirte: hacete esta expectativa. No, la expectativa fue un invento de él. Él ni siquiera había registrado la palabra, ni siquiera había prestado atención a lo que le había dicho su empleada en negro, seguramente, que tenía ahí en su casa. Él directamente fue al paradigma del poder, al paradigma del político, mandarle cartas y directamente que el rey de Israel se haga cargo, bla, 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 bla. Y cuando el rey de Israel escucha por sugerencia del propio profeta que le dice: tráemelo a mí, que venga a mí, mandámelo, vos mandámelo y yo me encargo. Se empezó a crear una expectativa. ¿Cuántas expectativas hay que no se dieron en tu vida? Y vos quizás me preguntes: pero pastor, ¿está mal tener expectativas? No, no está mal tener expectativas. Lo que está mal es que vos fabriques tu propia expectativa, made in yo, y exijas que Dios se manifieste con esa expectativa. Están tantos creyentes. Y si Dios me quiere sanar, que me sane en mi casa, para que tengo que ir al culto. Que no me diga que nunca vieron a nadie así. Si Dios me quiere sanar, que lo va a hacer igual. Conmigo o sinmigo, diría Arminio. Porque ya lo condicionan a Dios, porque ya generan eso. Entonces, ¿este hombre qué hizo? Este hombre creó en su propia imaginación, en su propia cabeza, todo un protocolo de acción. Ay, seguramente este profeta, alguien le dijo quién era yo, seguramente leyó en mi página Facebook, naamán.com, lo importante que soy. Seguramente sabe que no está delante de cualquier otro judío común y corriente, que está delante de un general que tiene un montón de, ¿cómo se llama esto? Jinetas, un montón de cosas. Seguramente. Y este profeta Eliseo, que seguramente sabía quién era Naamán, le dice: yo me voy a divertir un rato gratis. Y lo manda a lavar. Manda a lavar. ¿Sabes cuál es el problema que muchas veces hace abortar tu milagro? Que vos seguís teniendo un montón de expectativas tuyas que Dios no te reveló. Que en vez de tener humildad y sencillez y mansedumbre para permitir que Dios obre como quiere obrar, no, va a tener que obrar, conmigo va a tener que obrar así. Y como a Dios nadie le tuerce la mano, muchas veces, eso impide que se manifieste el milagro en tu vida. Por eso es que si vos sos un lector cuidadoso de la Biblia, te vas a dar cuenta que nunca el Señor operaba de la misma manera en sus señales y sus milagros. Nunca. Pero ahí están. Los que siguen haciéndoles creer a la gente que si es de Dios, tiene que actuar de esta manera. Y empiezan a inventar fetichismo cristianizado, magia cristianizada. Vamos con este proyecto. ¡Aleluya! Vamos, empecemos. Si es de Dios, no va a haber obstáculos. ¿Quién te dijo? Si esto es de Dios, voy a ir y la gente se va a convertir en masas. Pregúntale a Jeremías cuándo se convertía la gente. Si es de Dios, esta sanidad se va a producir porque acá le voy a ungir con aceite. Y hubo alguna gente, mira, que hasta que liquidó oleaginosas completas y nadie se sanaba. Porque Dios es soberano para obrar como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y vos las expectativas que tenés no son las que tiene que haber en tu propio corazón. Las expectativas que tenés que tener son expectativas en lo que Dios va a hacer, como Él lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer y cuando lo quiere hacer y con la gente que lo quiere hacer. Porque Él es Dios. Te lo recuerdo.
No sé si vos conocés la historia esa. A mí me gusta mucho esa historia. Es un cuento, por supuesto. De cómo se crearon las primeras denominaciones cristianas. Resulta que estaban en Palestina dos ex ciegos. Los dos habían sido ciegos. Y están allí en una de las fiestas de Jerusalén. Y cuando este ex ciego, que por supuesto era ex ciego, ahora ya podía ver, ve dentro del grupo a uno que instruye que había sido ciego. Y se anima y le pregunta, discúlpame, ¿vos no habías sido ciego? Y se sorprende y le dice, sí. Y vos también, ¿no? Sí, qué bien, ahora ves. Le pregunta el uno al otro y dice, ¿y cómo es que ahora ves? A mí me sanó Jesús. No me digas, a mí también. Y le pregunta, ¿y cómo te sanó a vos Jesús? Y me dijo que me vaya a buscar barro, me pusiera barro en los ojos y que después vaya al estanque, me los lave. Y el otro ya se le cambió la cara. No, entonces no fue Jesús. ¿Cómo que no fue Jesús? No, porque a mí directamente me dijo, abre los ojos, y en un segundo abrí los ojos. Y se empezaron a pelear. Y uno le decía al otro, no, no fue Jesús, y el otro fue Jesús. Dice la historia que ahí nacieron las dos primeras denominaciones evangélicas, los barristas y los antibarristas. Porque en el cráneo de la persona que tuvo una experiencia, la tendencia, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Que se repite esa experiencia en todo. Entonces a vos te habló un ángel y ya querés que haya comunicación angelical con todos los hermanos que andan dando vueltas por ahí. Y lo que es peor, que cuando le decís a alguien que nunca escuchó, no un ángel, nunca escuchó media palabra de Dios, ya ahí le hace sentir que es un creyente kelper. ¿Por qué? Porque ella es de segunda categoría. Mi hermano, mi hermana, yo te declaro que lo más grande que podés hacer es tener expectativas en la obra de Dios, no en las de tu propia mente. Yo llegué a esta iglesia y tenía expectativa que el pastor me nombre subapóstol. Pasó un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Y claro, y después pasa lo que pasó ¿con quién? Con Naamán. Porque de la misma manera que podés hacer abortar un milagro cuando te equivocás de expectativas y procedimientos, también en tercer lugar podés abortar tu milagro por tu enojo. Fíjate que la persona que tenés al lado si no tiene cara de enojado, a ver. Algunos no la tienen porque son maestros del arte. Sí, Naamán se enojó. Porque el enojo, hermano, hermana, creyente de 5 meses, 5 años, 50 años, 5 siglos en el Evangelio. ¿Algunos están por ahí? No, menos. Es sencillamente una emoción que, de acuerdo a la Biblia, debe ser manejada, dirigida y superada. ¿Qué pasó con Naamán? Como su expectativa se vio frustrada, ¿qué hizo? Se enojó, se encolerizó, nos dice la palabra claramente. Y Naamán se fue enojado. No se fue diciendo, bueno, vendré otra vez. No, enojado, enojado. El enojo estaba allí, ¿por qué? Por la frustración de sus expectativas. Porque cuando las expectativas no son las que vos esperás, aunque creas que vos sos súper espiritual, en tu interior te enojas. Ahora, como nosotros los cristianos evangélicos conocemos la Escritura, esta es una de las emociones que menos queremos que se noten. Y hacemos todo el esfuerzo como para que no se noten. ¿Estás enojado? No estoy enojado. No. Y ya no es enojo, ya ahí ya están en zonas, ya superando las zonas es un endemoniamiento progresivo. Y yo no sé, no tengo argumentos bíblicos, pero me parece que en ese momento los demonios entran a silbar.
Por algo, escucha bien, por algo el apóstol Pablo, que algo de enojo sabía. Porque cuando se enojaba Pablo se enojaba. Dice a los creyentes en Éfeso: airaos. O sea, esa traducción Reina Valera, airaos. Solamente ahí, Tolosa está, airaos está ahí nada más, no que airaos. Traducción, enójense, pero hasta ahí. Airaos, airaos, hermanos, no es dense aire cuando tienen calor. Es, traducido, tienen licencia para enojarse. Yo sospecho de la gente cuando dice, este nunca se enoja. Porque si sos una persona, sos un ser humano y tenés los valores de la justicia en orden, algo te tiene que enojar. El problema, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Cuando no controlás el enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí es donde dice Pablo, ni deis, ¿qué cosa? Lugar al diablo. Porque cuando vos le das lugar al diablo, el diablo lo ocupa. El diablo no es un caballero que dice, acá tenés lugar. No, faltaba más. Este estaba loco. Después están aquellos que siguen enojados, pero han logrado, ¿qué cosa? Reprimir el enojo. Uy, cuidado con él. Porque no es que desapareció, está, pero reprimido. Hermanos, la depresión, ¿saben qué es? Es enojo reprimido. No, pastor, pero no tiene cara de enojado. Claro, porque ya la cara ya lo superó. ¿Por qué? Porque lo reprime. Y como más de una vez hay creyentes que dicen, no, si muestro mi enojo, voy a dar la imagen de que no soy demasiado espiritual. Chocolate por la noticia. Porque el tema no pase porque no te enojes. Te podés enojar, es normal que te enojes, pero ¿qué ocurre? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay gente, mi hermano, mi hermana, que hace abortar el milagro que Dios tiene. ¿Saben por qué? Porque viven enojados. No que se enojaron una vez, viven enojados, con un enojo reprimido. Y tratan de convivir porque en su cabeza dice, pero no, yo no puedo estar enojado. Ahora, qué interesante es lo que alguna vez nos enseñaba el pastor Carlos Mraida con los escalones del enojo. ¿Y qué es lo que pasa cuando vos no desarrollás lo que dice la Biblia? No se ponga el sol. No se ponga el sol. Hay algunos que son tan literales en la Biblia que se van a vivir a Alaska donde hay seis meses de sol. Porque mientras dure el sol pueden seguir enojados. No, pará. No puede ser de mucho tiempo. Ahora, yo te voy a explicar lo que explicaba el pastor Naider rápidamente. Cuando vos te enojás, pero dejás el enojo rápidamente, ahí viene la sanidad. Solucionás un tema, perdonás, liberás perdón, conciliás. Eso es lo mejor, lo ideal, lo que dice por otro lado la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre, hermano, hermana? Cuando vos tenés enojo y no perdonás, no conciliás, ¿qué pasa? Pasás al segundo nivel, que es más fuerte que el enojo, que es el resentimiento. Nace con el enojo, pero el resentimiento, ¿qué es? El resentimiento, como dicen los chicos, no está sentido, está resentido, recopado. El resentimiento, ¿sabe qué es? Que cuando vos escuchás la situación o el nombre de la persona que te ofendió, empezás a rugir como el Rey León. Porque tu corazón, que ayer o la semana pasada estaba enojado, ahora está no solamente enojado, sino resentido. Ahora, ¿qué pasa cuando estás resentido? Tenés que darte cuenta de que tenés que solucionar el problema. No lo solucionaste en el primer escalón, lo tenés que resolucionar en el segundo escalón, porque si no lo solucionás, pasás al tercer escalón. Y el tercer escalón, ¿sabés lo que es? Es el nombre de un tango, rencor. Rencor, mi viejo rencor. ¿Te acordás de Julio Sosa? Qué bien que me sale, ¿eh?
El rencor, ¿sabes qué es? La indisponibilidad mental y volitiva de perdonar. He tomado una decisión, no perdonar. Y ya estamos en una zona roja fuerte, que si no la solucionamos cambiando de actitud, llegamos al cuarto nivel. ¿Y sabes cuál es el cuarto nivel? El odio. El odio, ¿sabes qué es? El deseo interior. Ah, pastor, no, esto no puede ser. ¿Cómo va a haber creyentes que odien? Que los hay, los hay. Y ya la disposición es que le vaya mal. Y hay como un culto de acción de gracias cada vez que te enterás que hay algo que le pasó mal. Y empiezas a saludar a Dios. Aleluya, Dios es justo y es fiel. ¡Qué tarao! ¿Saben quién lo salvaron a este tipo, Naamán? Sus criados. Bendito sea el Señor. Dios en este tiempo está llamando de su pueblo criados, anónimos, como la muchacha que le dice, che, hay un profeta en Israel que lo va a sanar. Jugándose la vida, porque ¿qué hubiera pasado si no lo sanaba? ¿Qué hubiera pasado con el trabajo de esta chica? Y los criados hacen algo, hermanos, que es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enojamos. Decí conmigo, pensar. Pensar. Porque cuando viene un momento de enojo ya queremos renunciar al pensamiento. Y estos tipos, ¿qué hacen? Lo hacen pensar. Pensar. Y fíjense lo que le dice en el versículo 13. Vamos al versículo 13. Sus criados se le acercaron. Lo podía morder este Naamán, se le acercaron. ¿Ustedes se acercaron a veces cuando la gente está muy enojada? ¿Alguno probó con acercarse? Tenés que tener cuidado porque te muerden, ¡Dale! ¡No me hables! ¿Cuántas caras estoy viendo? ¿Lo sabía usted, pastor? Yo sabía que usted sabe todo. No sé todas las cosas, pero ¿vieron? ¡No me hables ahora! ¡No me hables! Se le acercaron. Y miren el amor con que estos siervos se le acercan y dicen, Padre mío. Y una paternidad. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. El tipo se había ido con miles y miles de dólares blue. Oro, plata. Yo me imagino que había hasta un carruaje donde llevaban la plata, otra que Prosegur. Llevaban el camión de caudales atrás. No lo harías. Pensá. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. En otras palabras, le decía, déjate de embromar. Padre mío, no seas gil mío. Pensá. Decirle al hermano que tenés al lado, pensá. Porque pensar no es pecado. Hermano, si algún pastor te enseñó que cuando llegás al culto el cerebro lo tenés que dejar en la vereda, renunciá a esa creencia. Porque hay algunos que parece que... No, pensá, por favor. Creer es también pensar, dijo John Stott. No lo harías, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y eso nos mueve a la cuarta razón por la cual podemos hacer abortar un milagro. ¿Sabes cuál es la cuarta razón? Podés abortar tu milagro por desobediencia. Porque de la misma manera que tenemos expectativas, y el profeta tiene que ahora pararse, salir, pararse, invocar a su Dios y meterme la mano en el lugar donde tengo la lepra. De la misma manera a veces el problema está allí,
en la desobediencia. Lo que le dijeron los criados, ¿saben qué fue? Naamán, querido, Padre mío, sé obediente. Yo quiero hacer cualquier cosa por el Señor. ¿Orás? Lee la Biblia todos los días. Iré a antes de ir a cualquier lugar en el nombre del Señor. Así lo sé. La obediencia es un paso progresivo. Ahora, para obedecer, ¿qué tenía que hacer Naamán? Sacarse su jineta, sacarse la pilcha de general, quedar, para decir una frase antigua, en paños menores. No voy a usar una grosería. Y delante de todos sus séquitos, ver cómo esa carne podrida se exponía delante de un montón de gente. No una sola vez. Una, dos. Parece que Eliseo tenía la formación del profeta Elías. Tenía que ser con 7 siempre. ¿Vieron? Jugale la semana, vos que sos todavía estás luchando con la quiniela. Jugale. Eso sí, el diezmo me lo traes a la otra semana que viene seguida. Llega a salir el 7 esta semana. Hermano, a veces lo que Dios te pide es esa. A veces lo que Dios te pide, a lo mejor Dios no te dice, te quiero en el África. A lo mejor lo que Dios te pide es largar la computadora por una semana. No te estoy diciendo que, no te lo estoy diciendo yo ni que... No, porque vos vas a tener que escuchar la voz de Dios. Pero sé obediente. Naamán se había acostumbrado, y es un gran problema de los generalatos del reino, se había acostumbrado a dar siempre órdenes él. ¡Escuadrón, para acá! ¡Vayan para allá! ¡Esto! ¡Sí, mi general! ¡Sí, mi general! ¡Sí, mi general! Pero llegó un momento en que él había olvidado en recibir órdenes. ¿Cómo nos gusta dar órdenes? Qué lindo es que des una orden y te obedezcan. Pero el problema de Naamán era otro. Era que el profeta le había dicho eso. ¿Por qué? Porque la sanidad de Naamán era más que la lepra. Era lo que había dentro. Su altivez, su soberbia. A mí nadie me manda. Error. Porque vos y yo somos seguidores de aquel que es el Señor y es el que sigue dando las órdenes. Viene el Señor y te dice algo sencillo, volviendo a lo del enojo, perdoná. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer ahí? Que no es opcional. Que vos no podés seguir con la inmadurez de decir, ay, bueno, pero yo no lo siento todavía. Es que nunca lo vas a sentir. Vos tenés que obedecer. En principio, agarrá lo que ya está escrito. Agarrá la Biblia, agarrá la palabra, la versión que a vos te guste. Si es la Reina Valera, si lo ponés contento a Tolosa, si no, cualquier otra. NBI, contemporánea, RHB, todo lo demás, no, porque esto a veces te tiran al bombo, me dicen, no, hable más, no, todas, somos este pueblo es nuevo, somos amplios. Lo que ya está escrito ahí, hacelo. ¿Qué dice acá la palabra que tengo que hacer? Hacelo. Lo que escuchaste hoy, magistral, la interpretación con Roa incluido ahí con la trompeta, hacelo. Porque vos decís, no, pero es una exageración. Una exageración. ¿Sabés la gente que vi yo que me viene a avisar a mí lo que está poniendo? Esa no, la mano derecha, la izquierda, todas las manos, la mano de Edmundo Rivero, todas las manos se enteraron. Hacelo.
Y cuando vos lo haces en obediencia, ahí es donde se produce la bendición. Ahora, ¿eso qué implica? Implica algo, hermano, hermana, por favor, entendémoslo bien. Implica renunciar a tus propias expectativas. A decir, yo creía que el que me invitó acá, yo creía que me iban a tratar mejor, terminala con el yo creía. Y empezá a tener una actitud de obediencia. Porque yo estoy seguro que hay milagros poderosos que vienen en camino para vos. Que todavía no se ha visto las cosas que Dios está dispuesto a hacer. Que cosas que ojo no vio y oído no escuchó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si crees esta palabra, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ponete en pie, por favor. Allí donde estás. Los músicos, por favor, vengan todos. Voces, todos. Músicos, voces. Ángeles, todos. Me imagino que los ángeles están. Por si hay algún ángel que está dormido, despiértese. Por unos instantes, cerrá tus ojos allí donde estás. Inclina tu rostro. Cuando meditaba en esta palabra, había una carga en mi corazón que tiene que ver con aquellos que quizás, honestamente, tuvieron expectativas que no se pudieron dar. O quizás, aunque no parezca y la cara los hace disimular muy bien, todavía están enojados. Enojados con Dios, enojados con algún hermano, con algún pastor, con alguien. Quizá mi hermano o mi hermana haya tenido motivos verdaderos, situaciones que pasaron, que ocurrieron. Quizás vos sabés que por la consideración de muchos que están alrededor, quizás te pase lo mismo que Naamán. Un hombre importante, una mujer importante, un hombre valeroso en extremo, que gracias a la acción de Naamán se había hecho muy fuerte el ejército de Siria. Este hombre tenía un montón de cosas buenas, pero, dice la Biblia, era leproso. Yo no sé cuál es el pero de tu vida. Quizás el pero sea un hábito que todavía no puedes superar, una conducta que aunque vos te entregaste a Cristo todavía está dando vuelta y leíste y oraste y pactaste 1000 veces con el Señor y la cosa sigue sin funcionar. Lo de Naamán fue un milagro. No se registra en la Biblia otro caso igual que un hombre que con los niveles de lepra que tenía se zambulla 7 veces en un horrible río llamado Jordán. Y pueda ser sano. Pero vos y vos ya sabemos que no fue el agua del Jordán, ni fue la sombra de Pedro, ni fue ninguno de los mecanismos o de los canales del cual el Señor se valió en algún momento para hacer algún milagro. Un día un profeta era tan duro para ver las cosas espirituales que el Señor hizo otro milagro, hizo hablar a una mula. Pará, ¿por qué me pegás?, le dijo la mula. Increíble. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y a mí me da un santo enojo o una santa indignación. ¿Cómo es posible que aún gente incrédula es depositaria de milagros y el pueblo de Dios que ama a Dios no? Pero esta es la noche para que vos le digas al Señor: Señor, en lo que respecta de mí,
yo no voy a hacer más abortar tus milagros por mal direccionamiento, por expectativas carnales de mi propio corazón, por enojos del pasado o por desobediencia a tu palabra. Yo voy a estar dispuesto, Señor, a que vos hagas con mi vida lo que quieras hacer. Perdóname por las veces que he confundido el camino, que he creído que las cosas tuyas se compran, a lo mejor no con dinero, pero sí con buenas obras que no tienen mucho que ver con tu gracia y con tu poder. Pero esta es la noche para que le digas al Señor: Señor, me abro a tu favor, me abro a tus milagros. Decido voluntariamente no abortar, ni por mal direccionamiento, ni por expectativas mías carnales, ni por enojo, ni por desobediencia. Hay gente que ni conoces que está intercediendo a favor tuyo. Hay criadas y criados, como fue el caso de Naamán, porque en definitiva quien le salva el pellejo a Naamán, aparte del poder de Dios, fueron estas personas absolutamente desconocidas. Y hoy se levanta un ejército anónimo que va a estar haciendo algo y que va a marcar la diferencia, porque hay Naamanes dando vuelta con nombre, apellido, honra, pero también un montón de gente desconocida que va a ser las herramientas de Dios para un gran avivamiento y para grandes milagros. Si en esta noche, querido, querida, vos estás diciéndole al Señor: Señor, no voy a abortar ninguno de los milagros que vos querés hacer conmigo y por intermedio mío, yo te invito a que dejes tu lugar y que vengas a este altar inmediatamente, porque el Dios de toda gracia está aquí. Hacelo creyendo. Todo lo que no procede de fe es pecado. Hacelo creyendo. Hacelo con libertad. Dios quiere manifestar milagros financieros, económicos, personales, sentimentales. Quizás muchos están diciendo: Señor, necesito un milagro para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio. No hay límites en el poder y en la gracia del Señor.